Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta es una nueva edición de la entrevista El Salvador Today de Diario Digital Cronio. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo y vamos a conversar justamente con uno de los escritores laureados de El Salvador y obviamente con diversos premios internacionales. Nos estamos refiriendo en específico a David Hernández. ¿Qué tal, David? Un gusto estar aquí. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los lectores y la audiencia que nos ve. Es realmente para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Vamos a empezar justamente este espacio, digamos, luego de la presentación de David, conociendo una de sus primeras publicaciones. ¿A qué nos referimos, David? ¿Cuál es ese libro? Sí, es un libro pues, que publiqué en 1977. Se llamaba En la prehistoria de aquella declaración de amor. Es un libro de poesía y de cuento. Ha tenido mucha historia porque pues en mi peregrinaje por Europa pues fue traducido al ruso, al alemán, al italiano, al inglés, y es prácticamente el primer libro que publiqué que tiene una serie de cuentos y 2 libros de poesía. ¿Sí? Lo publicó la editorial que se llamaba El Taller de los Vagos. ¿Y qué motivó, digamos, en el caso de los cuentos, qué fue la inspiración? ¿Qué te inspiró? Es decir, son historias urbanas, digamos, que surgieron, pues, en parte debido a las vivencias personales, pero también debido a las grandes lecturas que hacía de grandes cuentistas, como pues Jorge Luis Borges, como Alejo Carpentier, como Juan Rulfo. Todo eso está, pues, tiene cierta huella en estos cuentos que publiqué. Por cierto, un libro de cuentos, un cuento acá que se llama La Persecución de Agosto, ganó el Premio Nacional de Cultura de 1976. Fue uno de los primeros premios que tuve y que, pues, lo otorgaba el gobierno de El Salvador. Fue muy bonancible, era un viaje a México, $2,000 y pasaporte diplomático. ¿Y qué edad tenías cuando publicaste ese primer libro? 21 años, estaba relativamente pues joven, es una de las primeras obras que publiqué. Y desde ese momento a la fecha, ¿cuántas obras tiene tu carrera ya? Bueno, yo he publicado casi como 20 obras en diferentes idiomas y en diferentes géneros, incluyendo pues mi tesis doctoral, mi tesis de maestría y luego pues investigaciones científicas y por supuesto 4 novelas, un libro de cuentos y un libro de ensayos también, sí. Para información nuestra, el año pasado David celebró 30 años de publicar Puto León y 10 años de Roqueana. Vamos a centrarnos en estos 2 libros, en estas 2 producciones de David. ¿De qué va Puto León, David? Puto León es prácticamente la historia del grupo literario La Cebolla Púrpura, de esos años precisamente, los años 70, cuando yo publico este libro, mi primer libro. La Cebolla Púrpura era un grupo literario compuesto por varios jóvenes escritores, poetas sobre todo, por Jaime Suárez Quemain, por Rigoberto Góngora y otros poetas jóvenes que se suman, y refleja todo el ambiente, digamos, de la década de los 70, un poco antes de que se iniciara la guerra civil en El Salvador. Refleja todo la bohemia que se vivía, el movimiento cultural que era muy rico, ¿sí? Y que luego pues cuando viene la guerra civil va a ser completamente pues suspendido, ¿sí? Porque pues las condiciones cambian completamente, ¿sí? O sea, desde ese momento entonces ya hay un David Hernández haciendo libros históricos, digamos recogiendo la historia de aquel momento. Sí, es un testimonio de los poetas esos de La Cebolla Púrpura que desgraciadamente murieron, sí. Entonces casi un libro con mucha nostalgia porque pues por ironía del destino yo viajé a Europa, sí. Justo antes de que comenzase la guerra civil,
y prácticamente me salvé de vivir toda esa orgía de sangre que se vivió durante esos años aquí en el país. Entonces yo estaba en Europa, me dediqué a la academia, a mis estudios, y veía con mucha tristeza cómo pues la situación en El Salvador iba cada vez más trágica y cómo iban muriendo, porque todos los compañeros de la Cebolla Púrpura, todos murieron. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos eran y quiénes eran? Mira, fundamentalmente era Rigoberto Góngora, era Jaime Suárez, pero luego se fueron sumando otros. ¿Sí? Por ejemplo, Mauricio Vallejo, por ejemplo, pues Brizuela, por ejemplo, Alfonso Hernández. ¿Sí? Entonces todos ellos en el transcurso del tiempo pues mueren en circunstancias ligadas al desarrollo pues de la guerra, ¿sí? Del conflicto de guerra civil que se vivía acá en el país. ¿Sí? Puto León ha trascendido las fronteras salvadoreñas. Se ha editado en... Sí, actualmente ya lleva 5 ediciones, ¿sí? Fue publicado en España, lo tradujeron al alemán, ha sido publicado en Estados Unidos y en Inglaterra, y como te digo ya lleva 5 ediciones, con la última que fue precisamente en diciembre del año pasado. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, entiendo, según algunas publicaciones y declaraciones hechas por David, que Roquiana es justamente una de sus novelas más fundamentales. ¿De qué va Roquiana? Bueno, dejemos que el autor nos platique. Sí, Roquiana es básicamente una novela biográfica, digamos, del poeta Roque Dalton García. ¿Sí? Pero en realidad Roque Dalton es como el pretexto para abordar todo ese entramado histórico de los años 50, 60, 70 y que culminan pues con el asesinato de él. ¿Sí? Es también una novela estructurada de una forma bastante, a mi modo de ver, innovativa. Tiene 3 partes que juego yo con los términos del ajedrez. ¿Sí? Una se llama Roque, la segunda es Enroque y la tercera es Desenroque. ¿Sí? Roque, la vida de Roque Dalton en el San Salvador de los 50 y 60. ¿Sí? Enroque es cuando él se va a Europa, al extranjero, cuando está en Checoslovaquia, cuando está en Praga. Y Desenroque, o sea, el desenlace, es cuando él desde La Habana decide venir a incorporarse a las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Él fue un militante activo, un soldado, ¿sí? de esta guerrilla incipiente en los años 70. Él decide pues incorporarse al Ejército Revolucionario del Pueblo, llega a El Salvador el 24 de diciembre del 74 y entra en la más profunda clandestinidad a trabajar con esta organización de izquierda aquí en El Salvador. ¿Sí? Sin el propósito de desanimar la lectura, ¿qué nos podrías contar sobre la figura de Roque en ese antes, durante y el momento de su, entiendo, ejecución? Ese es el término que utilizas en la novela. Bueno, en realidad... O ajusticiamiento. Asesinato, digamos, sí. Uh-huh. Asesinato, la verdad es que él era un hombre, digamos, progresista. Él es un hombre con una formación humanista, católico. Él estudia en el Externado San José, es formado por los jesuitas, ¿sí? Tiene cierta vinculación y sensibilidad hacia las causas sociales. Está en Chile, viaja a Chile, becado por su padre. Su padre era pues un millonario en El Salvador que se llamaba Winald Dalton. Y luego pues en Chile él descubre la izquierda, digamos, ¿sí? Y al regresar a El Salvador se incorpora al Partido Comunista Salvadoreño. ¿Sí? Participa en las luchas sociales, siempre pues preconizando el bienestar de las mayorías. Todo el ideario de esa izquierda, digamos, heroica de esos años, él la retoma. Esto era pues también como que era normal en esa época para toda la gente de izquierda y los escritores.
Y luego pues está en Praga, que es un país socialista, y luego pues se traslada a Cuba, que también es un país socialista, y de ahí él le nace pues la idea, la visión, el capricho, o yo diría hasta la locura, de venir a luchar por el socialismo en El Salvador. Así que ahora pues podríamos verlo desde otra óptica, ¿sí? Entonces él pues recibe adiestramiento militar por los cubanos, se ha formado como un cuadro militar y como cuadro militar se incorpora al más militarista de los grupos guerrilleros acá, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Que conste, ellos lo admiten, pero como un soldado raso, ¿sí? Él no tiene ningún cargo así, digamos, de importancia, ¿sí? Si se reconoce, y de acuerdo a tus indagaciones, porque entiendo que te llevó 10 o 15 años. 30 años, todo el proceso sí. De indagación hasta llegar justamente a Roquiana. Digamos, si hay una visión de transformación, de socialismo, de ver por el prójimo y todo eso, sí. Donde, digamos, cabe la palabra asesinato en el caso de Roque Dalton, que fue la que justamente sí, lo que pasa es que él entra en contradicción con la cúpula dirigencial del RP, que es militarista, ¿sí? Entonces él, la contradicción que entra es porque él preconiza la lucha política, ¿sí? Él dice que antes de dedicarse a la formación militar y todo, hay que darles instrucción política a los cuadros guerrilleros, ¿sí? Y eso básicamente va a ser la profunda división que se da en el seno del RP, al grado que se dividen en dos partes, la comisión política, o pues sí, la rama política del RP, donde está pues ciertos militantes que siguen a Roque Dalton, y el Estado Mayor, que es digamos la parte militar del RP, donde están otros militantes. Entonces hay una lucha entre el Estado Mayor y pues el comité político, la comisión política del RP, y eso termina pues en esa época con la condena a muerte de todos los miembros de la comisión política por parte del Estado Mayor, ¿sí? Porque hay contradicción, ¿sí? Es decir, la comisión política lo que preconiza es formación política antes de lucha armada, ¿sí? Y por otro lado el Estado Mayor sostiene que la formación política la va a dar la misma praxis armada, ¿sí? En el momento en que un soldado revolucionario pues ejerce su violencia revolucionaria, se está formando políticamente. Esa es más o menos la tesis, ¿sí? Y eso lo lleva pues a confrontamientos que terminan con la muerte. Precisamente pues uno de mis amigos, que era vecino mío, que es Pancho, que era pues un gran cuadro militar, es asesinado junto con Roque Dalton, y eso pues motivó a que yo comenzara a investigar todo eso. Sí. Antes de continuar la conversación con David, vamos a recordar justamente quién es nuestro invitado. Se trata justamente de David Hernández, un laureado escritor salvadoreño. Ha recibido tanto premios nacionales como internacionales, y en esta ocasión nos está presentando parte de su amplia creación literaria, y nos estamos centrando justamente en dos de sus obras, que es Puto León, que cumplió 30 años de haber sido editada por primera vez, y Roquiana. David nos está comentando el entramado que hay alrededor de la figura de Roque Dalton, y vamos a ver ahora parte, digamos, de ese desenlace y por qué se llega a la conclusión de que Roque Dalton fue asesinado por el entonces movimiento guerrillero en El Salvador. Sí, lo que pasa es que también, como decirte, Roque era un hombre inquieto, y a juzgar por toda su conducta, era un hombre que no era muy heterodoxo, es decir, era muy, como decirte, no acataba mucho las reglas convencionales, y por ejemplo abusaba un poco del trago, ¿sí? Era muy bromisto,
y sobre todo pues tenía pensamiento propio. Eso va a chocar contra las rígidas estructuras militaristas del RP. ¿Sí? El RP pues no admite, digamos, disidencia, no admite réplicas. Ahí la consigna es que el jefe ordena y el soldado acata. ¿Sí? Roque antepone pues principios fundamentales de que antes de una orden hay que dudar, ¿sí? La duda antes que el dogma, ¿sí? Y eso le va a acarrear serios problemas con la dirigencia, ¿sí? Al grado pues que lo acusan incluso de pequeño burgués, de desviacionista. Al final terminan acusándolo pues de que es un agente de la CIA infiltrado dentro del movimiento, ¿sí? Y luego pues está el otro hecho de que él es un tipo tanto indisciplinado, le gusta beber, lo cual también evidentemente tiene problemas en una organización guerrillera, así como en cualquier ejército también. ¿Sí? Decir, si te gusta echar tus tragos y no vas a ser buen soldado ni buen guerrillero, ¿sí? Porque estás pues violando una de las más elementales normas de seguridad, y eso pasaba con Roque, ¿sí? Que era un hombre, digamos, demasiado humano, demasiado pues sensible, y eso pues lleva a errores fundamentales, pero sobre todo pues el hecho de que él preconiza la lucha política antes que la lucha militar. Voy a retomar dos puntos de los que has hablado. Primero, mencionaste de ajusticiarlo, y alguien emitió una orden de muerte en contra de él. Sí. ¿A quién se le encarga ese ajusticiamiento o asesinato, que es el término que también... Bueno, según las investigaciones que yo hice, que como te digo fueron más de 30 años, ¿sí? Empezó aquí en la Universidad de El Salvador cuando yo leí el comunicado donde anunciaban que lo habían ajusticiado, y luego pues seguí investigando en Praga. Yo estuve en Praga, ahí donde él estuve en Moscú, estuve pues en Cuba investigando, conocí a toda la gente que lo conoció, ¿sí? Lo que tengo entendido es de que a raíz de la división que se da dentro del RP, pues hay un momento en que el jefe máximo del RP, que en esa época era Edgar Alejandro Rivas Mira, ¿sí? Toma la decisión de que hay que hacerles un juicio sumario, ¿sí? Entonces hay un juicio sumario contra Roque Dalton y contra Pancho, que es el comandante guerrillero que muere a la par de él y que era amigo mío, ¿sí? Y los acusan de insubordinados. Sí, entonces los capturan y los tienen prisioneros, ¿sí? En la colonia de Santa Cristina. Los capturan el 9 de abril, ¿sí? Y los mantienen prisioneros, pero al mismo tiempo también decretan la pena de muerte, los condenan a muerte, ¿sí? Decretan la pena de muerte contra todos los miembros de la comisión política, ¿sí? Que después se va a llamar Resistencia Nacional. ¿Sí? Ahí está Eduardo Sánchez, ahí está Alfonso Hernández, ahí está Lil Milagro Ramírez, ahí está Ernesto Jomel, ahí está Beto Ramos. Es decir, es toda una parte del RP que comulgan con la línea propuesta por Roque Dalton. Es prácticamente Roque llegó, hizo un trabajo de agitación política, era un gran político, ¿sí? Y de repente tenía el RP dividido, ¿sí? Había una parte que estaba por la vía política y otra parte que era el Estado Mayor, que no quería ceder. Entonces la gente del Estado Mayor precisamente lo condenan a muerte, ¿sí? Son fundamentalmente 5 personas, algunos de ellos los conozco. Estaba Rivas Mira, estaba Jonás, que es Joaquín Meléndez, estaba Joaquín Villalobos, que era Atilio, le decían pues en esos momentos Chon. Estaba Mario Vigil, que era amigo mío también, y un par de, creo que estaba la Lupita, que es Ana Guadalupe Martínez, ¿sí? Todos ellos votan por la pena de muerte, ¿sí? Ahora bien, en el apartado de la CIA, entiendo que tu novela
en este caso Rockiana, está fundamentado en algunos archivos desclasificados. ¿Qué podrías adelantarnos sobre eso? No, lo que pasa es de que Roque Dalton se va junto con, creo que son 22 miembros más en el 61 a recibir entrenamiento militar a Cuba. Son como 21 miembros salvadoreños que van a recibir adiestramiento militar en Cuba, con el objetivo de crear la guerrilla, un movimiento armado aquí en El Salvador para tomar el poder e instalar el socialismo. Aparentemente en Cuba lo reclutan a él los cubanos para que él, cuando estén aquí en El Salvador, se comunique vía radial con Cuba, ¿verdad? Pero el problema es de que el instructor de ellos, el instructor cubano de ellos, en un determinado momento deserta a Estados Unidos y se lleva todos los dossiers de los salvadoreños que él ha entrenado. Entonces, de Estados Unidos viene alguien de la CIA con la misión de reclutarlos, voltearlos o asesinar a esos 21 miembros. ¿Dónde está Roque Dalton? Entonces a Roque Dalton él pues cae preso, está en el 64, y en esos momentos está el agente de la CIA aquí y se entrevista con él. Entonces la versión que maneja la izquierda, entre otros, pues que incluso la manifiesta Cayetano Carpio, y que yo personalmente se la oí también en parte a Chafik y a otros líderes de izquierda, es que en esos momentos pues este agente de la CIA enfrenta a Roque Dalton, ¿sí? Y con las pruebas, ¿sí? Porque hay pruebas, ¿sí? Roque Dalton niega todo, entonces le presentan al entrenador de él en Cuba, que es un oficial cubano, ¿sí? que se ha pasado a la CIA, y él dice: este tipo no lo conozco, ¿sí? Pero en determinado momento pues el hombre de la CIA le presenta a Roque Dalton fotos donde están juntos en traje de fatiga recibiendo entrenamiento militar en Cuba. Entonces ahí ya no hay vuelta de hoja. Ahí lo que se maneja en esa época es de que el hombre de la CIA le dice a Roque: o colaboras o mueres, ¿sí? Cayetano Calpe era uno de los que sostenían ese. Después él se va a desmentir, incluso escribe un par de artículos a favor de Roque, pero la tesis dura de Cayetano era la siguiente, ¿sí? Nadie que ha estado en las garras de la CIA y se ha negado a colaborar sale vivo para contarlos. Entonces ese es más o menos el entramado, ¿sí? Lo cual lleva a que lo ejecuten, si lo ejecutan, ¿sí? Bueno, perfecto. Estamos viendo una imagen justamente de la obra rockiana, ¿verdad? La primera edición, sí, ¿verdad? Sí, donde sí. sale la imagen de Roque en un sí. extremo, y la nueva, bueno, la que se relanzó, donde está justamente el edificio donde nace. Roque Dalton, ¿verdad? Que en algún momento funcionó ahí un negocio que se llamó La Royal. La Royal era la tienda de la madre de él, ¿sí? Que está ubicada ahí por el mercado San Miguelito. Sí, en la intersección de la 5 de noviembre y la calle Mexicanos. Y la calle ahora llamada Monseñor Romero, ¿verdad? Correcto. Antes era la segunda. Perfecto. Bueno, hemos hablado ya algún tiempo, digamos, en esta oportunidad con David, y nos vamos a quedar hasta acá. Hay muchísimo que hablar con una persona tan estudiada, viajada, digamos, como es David Hernández. Entonces los invitamos a que busquen sus obras. Si quieren empezar con las clásicas, en este caso Rockiana, ¿verdad? Que el año pasado se relanzó luego de cumplirse 10 años, y Puto León, que cumplió 30 años de haberse editado por primera vez. ¿Dónde las podemos encontrar, David? En La Ceiba. Una librería, perdón por el comercial, sí. No hay problema, está bien. Y si se quiere buscar alguna otra de tus producciones, ¿dónde las podemos encontrar? Casi todas están agotadas ya, sí. Solo Rockiana y Puto León han sido reeditadas precisamente por eso, porque había bastante demanda y me están pidiendo incluso más, sí. De Rockiana ya
prácticamente se agotó la edición. Sí. Para que reconozcan la importancia de Rockiana, este es un libro de referencia de estudios latinoamericanos en diversos países del mundo. Entonces está ahí, justamente en las bibliotecas de países que saben qué peso histórico tiene esta obra rockiana. ¿Algún saludo para los amigos y la audiencia de Cronio? No, un saludo especial sobre todo a los jóvenes, y el consejo, la recomendación es siempre que lean. Sí. Leer despierta el espíritu crítico, el pensamiento crítico, y es una forma de llegar a, pues, a una visión democrática y libre de pensamiento. Sí. Leer, sí. Gracias. Perfecto. Yo confío en que eventualmente también toda la producción literaria de David Hernández eventualmente la vamos a tener también en PDF, así que vamos a tener acceso a todo eso también. Agradecemos su sintonía a la entrevista El Salvador Today de Diario Digital Cronio y nos vemos hasta la próxima.